Este breve vistazo a las palabras y códigos secretos del discurso nazi es solo la punta del iceberg. Al profundizar en el idioma alemán, especialmente en Internet, sería aconsejable estar atento a algunas de estas combinaciones numéricas y los signos mencionados anteriormente. Al utilizar números aparentemente aleatorios o frases inofensivas, los nazis y la gente de derecha a menudo se comunican de manera mucho menos oculta de lo que uno podría pensar. ¿Problema nazi? ¿Tiene el mundo un nuevo problema nazi? Bueno, seguramente así lo parece. Este artículo le presentará sus formas codificadas de comunicación en todo el mundo para que pueda reconocerlos cuando los encuentre, por ejemplo, en los canales de redes sociales. Las consecuencias del escándalo del NSU, clandestinidad nacionalsocialista, se están desvaneciendo lentamente de la memoria de los medios. La idea de una red clandestina organizada de neonazis se ha convertido una vez más en algo que los políticos y los funcionarios policiales pueden descartar como poco realista. La reciente oleada de ataques a campos de refugiados y en lugares como Charlottesville, Virginia, hablan un idioma muy diferente. Los expertos creen que, si no es parte de un plan más amplio, al menos los grupos e individuos de derecha están en estrecha comunicación a través de las redes sociales y otros métodos. Las investigaciones del NSU han demostrado una vez más que existe una gran fuerza neonazi, una fuerza que está más arraigada en la sociedad de lo que nuestros líderes quisieran admitir. Quizás incluso de lo que nos gustaría admitir. Al igual que con otros grupos marginales, muchos nazis han desarrollado palabras clave y números específicos para simbolizar terminología y signos de derecha, terminología y símbolos que de otro modo estarían prohibidos en Alemania. Veremos que estas palabras y códigos secretos del discurso nazi no solo circulan en Alemania. Hay muchas combinaciones numéricas que funcionan como metáforas de términos nazis. A menudo se encuentran como emblemas en la ropa o en la comunicación online. La siguiente lista le dará una idea de algunos de los códigos en Alemania y en el extranjero. En muchos ejemplos, los números elegidos representan letras del alfabeto. Son una abreviatura de palabras asociadas al Tercer Reich u otros nombres, fechas o acontecimientos de la mitología nazi. En estos casos, la regla es mayoritariamente 1 igual a A y 2 igual a B, etc. A continuación se muestran algunos de los códigos nazis más conocidos. 88 representa a HH, que significa Heil Hitler. El 88 es uno de los códigos más utilizados en el discurso nazi. 18 significa A, acertaste, es una abreviatura de Adolf Hitler. 198, una combinación de 19 y 8 o S y H, que significa Siegel. 1919 representa a las SS, abreviatura de Schutzstaffel, probablemente la organización paramilitar más infame del Tercer Reich. Fue responsable de algunos de los crímenes más atroces contra la humanidad en la Segunda Guerra Mundial. 74 GDO Großdeutschland/Großdeutsches Reich se refiere a la idea del siglo XIX de un Estado alemán que incluye a Austria, también un término no oficial para Alemania después de la anexión de Austria en 1938. Großdeutsches Reich era la designación estatal oficial del Tercer Reich en los 2 últimos años de la guerra. 28 BH es una abreviación de Blood and Honor, una red neonazi alemana que hoy en día está prohibida. 444, otra representación más de letras, DDD significa Deutschland, Alemania para los alemanes. Otras teorías señalan que también podría referirse al concepto de 4 columnas del partido de extrema derecha NPD, Partido Nacional Democrático de Alemania. Este concepto es la estrategia del NPD para conquistar el poder político en Alemania. 14 o 14 palabras es una combinación numérica utilizada por los nazis en todo el mundo, pero especialmente en Estados Unidos y por algunos grupos alemanes. Las 14 palabras exactas de este código son: debemos asegurar la existencia de nuestro pueblo y un futuro para los niños blancos. Una declaración acuñada por el fallecido supremacista blanco estadounidense David Eden Lane.
Nuestra gente, por supuesto, excluye a todos los que no son considerados blancos. Los nazis alemanes han demostrado ser muy creativos a la hora de inventar frases o términos para comunicarse dentro de sus filas. Eso va desde autodesignaciones que suenan inofensivas, pasando por reetiquetar eslóganes de izquierda hasta diversas frases y sinónimos. En general, el discurso nazi es un lenguaje altamente politizado que está diseñado para lograr objetivos muy específicos, como dar forma a debates públicos sobre ciertos temas y agitar a un grupo o grupo demográfico concreto. Especialmente los partidos políticos y las organizaciones que operan a nivel público se apegan a un lenguaje francamente inofensivo que hace difícil distinguirlo, por ejemplo, del lenguaje oficial municipal. A menudo, los nazis se abstienen de utilizar términos obvios, como la palabra N, que en alemán significa nazi, que facilitarían la identificación de su causa. Algunos grupos o partidos se autodenominan Nationaldemokraten, demócratas nacionales, Freiheitliche, liberales o libertarios, o Nonconforme Patrioten, patriotas inconformistas. Inconformista o políticamente incorrecto son etiquetas que se utilizan con frecuencia en el discurso de derecha. En cuanto a la Segunda Guerra Mundial, las declaraciones de extrema derecha a menudo apuntan a trivializar el Holocausto y echar la culpa a las fuerzas aliadas. Los políticos del NPD critican regularmente que los alemanes se dediquen al llamado Schuldkult, culto a la culpa, o a una religión del Holocausto. También suelen afirmar que sus oponentes utilizan el Faschismuskeule, club del fascismo, contra ellos. Significan que los argumentos de la derecha no pueden equipararse con posiciones fascistas. Pero esta crítica específica no viene al caso y resta importancia al Holocausto al llamar a numerosas operaciones militares aliadas a Kriegsverbrechen, crímenes de guerra aliados, y Bombenholocausts, holocaustos de bombas. Algunos grupos de derecha incluso llegan a etiquetar al BRD como Besatzregime, régimen ocupado, básicamente llamándolo sucesor ilegítimo del Tercer Reich, instalado ilegalmente por las fuerzas aliadas. Hasta luego.